Hey, ¿qué tal, chicos? Yo soy Percy Feria, ando con Melanie Baby. el día de hoy vamos a hacer un video que dice que México bloqueó Ecuador. No va a sufrir los estragos. Vamos a ver, no tengo tan clara la info, pero me imagino que este video no nos va a explicar, así que vamos. Hoy estamos controlando, capsuleando. Y no te enamores que yo ya no estoy jugando. Estamos generando de así. Ahora me toca estar soltera, mochila. Dice que no. He sido engañado por este miserable. Y de que soy un pésimo enemigo para tener. Anunció cortes de luz emergentes de hasta 12 horas diarias. Nuestra propuesta ni siquiera fue seguridad inicialmente. Gobernado por un mandatario que asalta embajadas. Wow, está un poco rápido, ¿no? Espérate, ¿qué pasa? No sé, a ver. El bloqueo de México a Ecuador. Ahí está. A inicio de año todos nos quedamos con un sentimiento de impotencia justamente cuando veíamos que el ejército ingresaban a la embajada de México. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te contara que a un poco más de 6 meses de que ocurriera esto, en Ecuador la gente ha salido a las calles para exigir la renuncia del presidente Noboa? Todo esto derivado de una serie de apagones de hasta 2. Creo que esto fue lo que los votaron a la embajada de México, lo votaron de Ecuador. Saquemos una duda, pero ahí vamos a informarnos más, pero por si acaso, a ver. Horas, una inseguridad palpable y que se ha incrementado en los últimos meses, y muchos otros temas políticos y sociales, los cuales han puesto el gobierno de Ecuador en el ojo del huracán. Posiblemente todo esto venga derivado del problema que tuvo Ecuador con la embajada de México, en algo que podría llamársele como un bloqueo, tal cual como lo hemos visto con Estados Unidos, que le hace un bloqueo a Cuba. Muy posiblemente eso haya sido lo que le hizo México a Ecuador, todo esto sin mover a nadie de sus fuerzas armadas. Así que antes de comenzar con este video, tú ponme en la parte de los comentarios si crees que gran parte de los problemas que está pasando el actual gobierno de Ecuador fueron derivados de la mala decisión al ingresar a la embajada de México. ¿Listos? Bueno, necesito información, así que este video va a estar muy bueno. Todos los videos de él, de Cracks, creo que sí. Mr. Cracks, sí son buenos. México la crisis aplicó. Política, crisis en inseguridad, crisis económica y crisis energética. Evidentemente ya existía un precedente en Ecuador, sin embargo se intensifica una vez de que ocurre todo lo que conocemos con la embajada mexicana. Así que vamos a comenzar rápidamente por el primero, y estamos hablando del sector energético. Como seguramente ustedes ya saben si han visto la serie de videos que hemos hecho sobre este tema, desde el 16 de septiembre comienzan los apagones en Ecuador. Es decir, en ese entonces dice el gobierno, ¿sabes qué? Que ahorita solamente te vamos a cortar la luz por 1 hora, y en algunos puntos del país después se intensifica a 4 horas, y así llegamos a uno de los episodios más críticos de esta crisis energética, en los cuales actualmente le cortan la luz en Ecuador, ya no solamente a algunas ciudades, sino a todo el país por cerca de 12 horas. Y es que ¿Con qué fin? algunos de estos dichos y algunas palabras de estas personas y ciudadanos de Ecuador se han visto plasmadas incluso en algunos portales como la BBC, en la cual mencionan que esto es como volver al siglo XVIII. El Ministerio de Energía anunció hace pocos minutos apenas que los racionamientos serán de 12 horas para este sábado 9 y domingo 10 de noviembre en todo el país. Es un montón para todo el país. Un montón, te lo digo yo, que viví en Venezuela. Emergentes de hasta 12 horas diarias. Y es que ya ni siquiera hablamos de no contar con internet, sino ahora ya ni siquiera con un servicio básico como la energía eléctrica, lo cual ha pegado gravemente en los negocios, empresas, escuelas y hogares donde sus ciudadanos tienen que aprender a subsistir sin energía eléctrica tal como hace 200 años. Esto, como era de esperarse, llevó al hartazgo de la población andina, que al principio soportó cortes intermitentes de luz, pero al ser algo ya cotidiano y no contar con soluciones, se han visto forzados a salir de sus casas y manifestarse en pleno Día de Muertos. Miles de ecuatorianos salieron a las calles de Quito el 31 de octubre a pedir la renuncia de Daniel Noboa. Bueno, no es para menos, ¿no? Todo esto mientras se difunden imágenes de su presidente celebrando Halloween disfrazado de bestia. Noboa celebraba Halloween disfrazado de bestia. Es así como tenemos que, cronológicamente hablando, tenemos que desde mediados de septiembre comenzaron los apagones, más tarde en octubre se intensificaron y llegaron a su punto crítico este noviembre, donde cortaron la luz por 12 horas al día en todo el país, lo que llevó a los ecuatorianos a usar redes sociales para evidenciar los problemas por los que pasa el país, al grado de decir que les va peor que con Lazo o Correa, anteriores presidentes. Indignación, la rabia que tenemos de haber sido engañados por este miserable muñeco de cartón. En este primer año hemos superado por mucho lo que mis antecesores no pudieron hacer a favor del país. Claro, ahora dura 12 horas. Seguro antes era 20 minutos y ahora son 12 horas. Inseguridad todo, o sea, todo está, claro, todo mal, con razón la gente está... Se está viendo en Venezuela, Ecuador.
Y es que se dice que ante la escasez de energía eléctrica, el gobierno hizo funcionar la termoeléctrica Masar a niveles críticos de agua, lo cual es muy riesgoso, pues ya no solamente arrastra grandes cantidades de agua, sino también de sedimentos y lodo, los cuales terminan por dañar las turbinas, motivo por el cual algunos internautas mencionaron que se había dañado una de ellas. Tú acabas de dañar la turbina de Masar y empeora la crisis energética. Eres un grandísimo estúpido. No obstante, uno de los grandes problemas que ha enfrentado Ecuador en los últimos meses, más allá de la falta de electricidad, de hecho es la falta de agua, pues eso propició la falta de luz. Según el portal Ecuavisa, el pasado 16 de noviembre, la hidroeléctrica dejó de funcionar debido a alcanzar el embalse mínimo para su funcionamiento al llegar a los 2.110 metros sobre el nivel del mar, forzando así al gobierno a apagar las turbinas y dejar sin luz al país. Sin embargo, esto no termina aquí, pues debes de saber que esta agua bajaba a otras hidroeléctricas que estaban aguas abajo, como lo son la de El Molino y la Sopladora, las cuales producían 486 megavatios. Fue así como estas también tuvieron que detener operaciones, así que como puedes imaginarte, esto empeoró el suministro eléctrico a una población que de por sí ya estaba muy golpeada, la cual ya no puede trabajar ante la falta de la vital energía eléctrica en medio de un mundo donde ya todo funciona con energía eléctrica. Ecuador vive sus peores apagones. Sí, claro, hoy en día es... O sea, suena, ay sí, no tienen luz por unas horas, pero o sea, si tú te pones a pensar en todo lo que conlleva realmente un país completo no tener luz por 12 horas, son muchas limitaciones, muchísimas limitaciones. De los últimos 30 años. Tenemos que estar como en el siglo XVIII cogiendo baldecitos, como cuando yo vivía en el campo. Las autoridades han dispuesto que las 3 centrales hidroeléctricas del río Paute permanezcan apagadas el mayor tiempo posible para que sus embalses se recuperen. Era cuestión de horas y ocurrió. La central hidroeléctrica de Masar dejó de operar y es que la situación era insostenible. Una vez que Masar salió de operación por la caída de su embalse... Suena muy rápido, ¿no? Ahora, ¿tú lo entiendes? Es que creo que ya me acostumbré, pero... La mirada de los técnicos se concentra en Paute Molino, la segunda hidroeléctrica en el río Paute y la segunda más grande del país. Sin embargo, hasta este punto vamos a responder la primera pregunta que te planteé al inicio de este video, y era si México le había puesto un bloqueo comercial como lo hace Estados Unidos con Cuba. Pues vamos a responder esa pregunta porque al parecer esto es algo que no se ha mencionado. Y es que si bien es cierto, por un lado, este tema ya pasó a la Corte Internacional de Justicia, sin embargo no se ha visto nada, no se ha solucionado nada, y aún no se tiene ni siquiera fecha para que se defina si se va a hacer alguna sentencia o lo que sea. Por otro lado, todo parece indicar que México, detrás del telón y sin hacer nada así totalmente de frente, le impuso un bloqueo a Ecuador. Pues deja que te explique esto rápidamente y vamos a comenzar con el tema del sector energético. Como todos recordamos, justamente cuando comienza todo este tema con México y Ecuador, lo cual de hecho pasa el 5 de abril y en ese momento México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador. Pero también todos recordarán que algunos países aliados de México hacen lo mismo, y propiamente ahí tenemos el caso por ejemplo de Nicaragua o de Venezuela. Pero pasa algo muy interesante con algunos otros países que tal vez no rompen relaciones diplomáticas, pero sí que hacen algo en favor de México, y uno de esos países fue precisamente Colombia. Para esto vamos a regresar un poco en el tiempo y vamos a hacer memoria. ¿Qué pasa justamente cuando aparece te da toda la información como de correcta? Sí. Esta noticia de que ingresan a la embajada de México? En ese entonces supimos que el presidente Petro, que de hecho todos recordamos que es uno de los grandes amigos tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, lo que hace el presidente de Colombia, dice: ¿sabes qué? Que no voy a cortar relaciones diplomáticas contigo, pero voy a tener que dejar de venderte energía eléctrica porque prefiero dársela a mi población porque hay sequía. Eso fue lo que se nos dijo. Entonces, derivado de esto, comienza a pasar una serie de eventos en Ecuador que terminan trayendo al país a lo que conocemos actualmente. Sin embargo, si hacemos memoria, antes de que asaltaran la embajada de México, este problema ya existía, es decir, ya existía sequía, las hidroeléctricas en Ecuador ya no estaban produciendo la misma energía eléctrica que hace algunos años. Sin embargo, ¿qué pasaba? ¿Por qué no estaba el mismo problema como lo tenemos hoy en día? Y es ahí donde aparece Colombia. En ese momento, Ecuador ya no puede comprar energía eléctrica al Colombia, y en ese momento comienza la escasez de esta energía, derivando evidentemente lo que conocemos Está feo Ecuador. de septiembre, octubre y noviembre. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que sea algo verdadero de que México no ha llevado sus tropas a este país para hacer justicia? Sin embargo, quizás solamente hizo algunas llamadas a sus aliados y de esta forma ha afectado al gobierno, desestabilizándolo y poniendo en jaque a las próximas elecciones mientras Ecuador se encuentra en penumbra. Sin embargo, una interrogante es qué tuvo que suceder para que Colombia decidiera quitar el bloqueo energético a Ecuador. Quizás solamente haya sido derivado de la salida de López Obrador del poder, pues solamente mes y medio después, Colombia ha levantado el castigo. Sin embargo, uno de los grandes problemas de Ecuador que podía haber dejado fuera de la silla presidencial a Noboa en las próximas elecciones, al parecer ya se solucionó, pues Colombia ahora les ha ofrecido nuevamente energía eléctrica. Sin embargo, habría que ver ahora a qué costo. Por lo mientras, el bloqueo que tan valió al gobierno ecuatoriano parece tener un salvavidas llamado Colombia. Sin embargo, no podemos olvidar que el presidente Petro es un gran aliado y amigo de México. Ya es oficial. Empresas privadas de Colombia ya venden desde este domingo energía a Ecuador. Colombia nos volvió a vender energía eléctrica. Desde este fin de semana el país... ¿Pero cómo te venden energía eléctrica? Mira, el video, puede que ahí todavía no expliqué.
campesino volvió a enviar electricidad a nuestro país. Desde este domingo, Colombia volvió a entregar energía a Ecuador luego de un mes de haber suspendido la venta de electricidad. Ahora bien, de los puntos que ya te comenté, vamos con el del sector económico, y es que no necesito darte una gran explicación, pues es algo sencillo de ver. Por un lado tenemos de que evidentemente a la gente ya no poder trabajar, efectivamente te quitan la luz 12 horas, tú ya no puedes trabajar, en ese momento cae la industria, cae la producción del país, caen los trabajos, caen las ganancias, cada vez la gente compra menos, y esto se ha visto reflejado en la contracción del mercado de Ecuador. Es decir, el mercado ecuatoriano se ha contraído cerca del 2.2% en los últimos meses, lo cual evidentemente a las clases más altas no termina por pegarles, porque evidentemente tienen un colchón de soporte. Sin embargo, desafortunadamente, como pasa en todos los países del mundo, las clases sociales que más comienzan a sentirlo al principio efectivamente son las más vulnerables, y estamos hablando de la clase trabajadora, la cual ya empezó a sentir los estragos de estos meses sin energía eléctrica. La economía de Ecuador está en meses. El Banco Central del O sea, llevan rato así, qué loco. Ecuador explicó que en el segundo trimestre de 2024 el consumo de los hogares se redujo en un 2,2%. Ecuador es un país económicamente quebrado, señala sin rodeos Diego Borja, experto en la materia. Se basa en la tasa de desempleo que hasta junio pasado era de 3,5%. En mi país no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos seguridad, no tenemos servicios de salud. Y no, yo no vivo en la Cuba comunista de Fidel, en la Venezuela socialista de Chávez. Vivo en el Ecuador neoliberal de Daniel Noboa. Sin embargo, antes de continuar, esto no se trata de burlarnos como mexicanos. El presidente es una caca. De que les va mal a nuestros hermanos ecuatorianos, porque debemos de saber que ellos nunca nos hicieron nada. Ellos no entraron a la embajada mexicana, pero sí nos tenemos que dar cuenta de que en un país como Ecuador, que de por sí ya contaba con una crisis energética, de seguridad y económica, todo esto antes de invadir la embajada mexicana, si el gobierno ecuatoriano hubiera entendido que estaba en una frágil posición y su pueblo no soportaría más golpes, no hubiera atacado a la embajada mexicana. Pero al querer mostrarse fuerte a nivel mundial, poniéndose al tú por tú con el país más poderoso de Hispanoamérica, esto solamente desencadenó como dominó una serie de eventos catastróficos para el Ecuador. Y es que si te pones a pensar un poco, esto es como un efecto dominó. Al golpear una frágil industria energética de la mano de Petro, amigo de Obrador, esto propició la falta de energía eléctrica en el país, y esto solamente fue empeorando ante la sequía de ese país. Esto a su vez derivó en cortes masivos de luz, y eso derivó en una desaceleración económica. Más tarde, eso contrajo el mercado interno ecuatoriano, y tampoco necesito explicarte mucho que en un país donde no hay abundancia y donde ya de por sí había un precedente de altos índices de delincuencia, pues ahora sumado a una escasez de luz y de trabajo, esto solamente ha empeorado el sector de la seguridad. Y por si fuera poco y para colmo, las malas noticias para Ecuador no acaban aquí, pues tampoco hay estabilidad social y mucho menos estabilidad política en el país sudamericano, y esto de hecho se ve reflejado en las múltiples manifestaciones multitudinarias, lo cual demuestra el poco amor del actual gobierno por su país, pues lejos de mantener estable su país en los pocos sectores que aún puede controlar, como por ejemplo el social o el político, lo que hace es mover el avispero y pelear contra la oposición frontalmente, tal cual como te contaré al final de este video, diciendo públicamente que es pésimo enemigo para tener, lo cual ha quedado demostrado en la persecución que ha tenido contra su ex esposa, su vicepresidenta, periodistas como Alondra Santiago, entre otros. Y de que soy pésimo enemigo para tener. El presidente Daniel Noboa ha repartido golpes políticos a diestra y siniestra. Así que como puedes darte cuenta, los problemas actuales del Ecuador no son por culpa de México, pero muchos de ellos sí se agudizaron a partir del 5 de abril de 2024 cuando ingresan a la embajada. No obstante, como siempre, el pueblo aguanta, pero todo tiene un límite, y ese límite ha llegado para el pueblo ecuatoriano, pues al no contar con energía eléctrica, al cada día tener más crisis económica y peor aún, al no bajar el índice de delincuencia, porque simple y sencillamente el presidente dice que él no se comprometió a eso. Para empezar, nosotros iniciamos desde campaña, y eso se lo puede ver como un gobierno que se enfocaba en el empleo, no en la seguridad. Nuestra propuesta ni siquiera fue seguridad interna. ¿En qué está ese presidente? Da hasta risa escuchar eso. ¿Qué? ¿En qué está? Es así como todo por esto los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos a salir a las calles de Ecuador desde hace varios días, las cuales cada día se intensifican toda vez que ya arrancaron los comicios para las elecciones del año 2025, donde debes de saber que ya hay 16 binomios registrados rumbo a este año, lista que será ratificada en diciembre del año 2024. Todo esto para arrancar las elecciones en enero del próximo año, en medio de un país que se vuelca a las calles en un acto desesperado por detener la crisis en Ecuador. Jornada de movilización en contra del gobierno de Daniel Noboa. Bueno, son movilizaciones en las 24 provincias del país para rechazar la actitud inhumana, incapaz de un presidente. Incluso mencionando un paro nacional este 21 de noviembre. Este 21 de noviembre nos convocamos para luchar contra las políticas neoliberales del gobierno de Noboa. Es absurdo hacer un paro nacional en estado de excepción. Deja enfrentarse al ejército. No hay ninguna autorización para que manifestantes se tomaran las calles de las principales ciudades. Que está vigente el estado de excepción y que no provoquen a las fuerzas de seguridad. Exhortando a la ciudadanía a no participar en actitudes provocativas de las fuerzas del orden. El gobierno advierte... Va a haber una guerra interna. La ciudadanía que no provoque a las fuerzas del orden con manifestaciones. Número 2, en visto. Noboa marcó un récord, logró lo insólito, organizó una cumbre de jefes de Estado sin jefes de Estado. Debes de saber que del 12 al 15 de noviembre, es decir,
Maduro. Hace algunos días se llevó a cabo precisamente en Ecuador la cumbre iberoamericana, pero lo que realmente llamó la atención y se hizo viral es que de una lista de 24 presidentes solamente asistió la enorme cantidad de 4 presidentes. Nadie quiere venir al Ecuador. Desde el día de ayer se está realizando la cumbre iberoamericana en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, dicha cita ha roto récords por ausencia de mandatarios. En total, solamente 4 líderes vinieron de los 24 invitados. Y de hecho, por si te preguntabas quiénes son los asistentes, pues estos fueron el rey de España, que desde aquí nos debería hacer pensar por qué un rey de Europa se tiene que seguir reuniendo con los presidentes porque tiene problemas con México. Electos de Latinoamérica. Sin embargo, también asistió el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, el presidente de Andorra, es decir, un paraíso fiscal con una población de 85.000 habitantes y un territorio de 468 kilómetros cuadrados, acompañados del único presidente de Latinoamérica que asistió, es decir, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Y todo esto, obviamente, sin olvidar al anfitrión, es decir, el presidente Daniel Noboa. Daniel Noboa será el único presidente sudamericano en la cumbre iberoamericana. Obviamente, no contando con la presencia de ningún presidente relevante de América, ni siquiera de presidentes que se supone que son aliados y amigos de él, como lo fueran Milei de Argentina o Bukele de El Salvador, ya que no podemos olvidar que estos 3 presidentes se reunieron en la toma de poder del presidente Bukele, lo cual, según algunos medios, se atribuye a su falta de políticas externas, pero más importante aún, el tema del asalto a la embajada mexicana. De acuerdo a expertos, las principales causas por las cuales los mandatarios no asistieron a la cumbre es la falta de políticas externas del gobierno y además está la invasión a la embajada mexicana. De hecho, si has seguido esta serie de videos sobre Ecuador, recordarás cuando te conté que la vicepresidenta Abad había interpuesto una demanda contra el presidente. Sin embargo, hace unos días logró deshacerse de ella al deshabilitarla como vicepresidenta y poner en su lugar a otra vicepresidenta interina. Todo esto apenas este 13 de noviembre en medio de esta cumbre. Verónica Abad reaccionó a la suspensión por 150 días que el Ministerio de Trabajo le impuso por un supuesto abandono de funciones. Luego de tantos ataques ejecutados en contra por parte del presidente Daniel Noboa a sus ministros y el círculo cercano, denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas. De descalificar a la vicepresidenta también influye lo que ya fue condenado por toda la OEA en la invasión a la Embajada de México. ¿Quién en su sano juicio querría venir al país más inseguro de la región, con cortes de energía de 12 horas diarias, carcelarias, gobernado por un mandatario que asalta embajadas y tumba a su vicepresidenta, atropellando la Constitución? Es así como, si te das cuenta, el peor error del actual presidente Noboa fue meterse con México. Todo esto sin considerar las secuelas que esto le traería, pues seguramente no terminarán aquí. Pues México en efecto es un país pacífico, pero tampoco te metas con México si no quieres ver el otro lado de la moneda. Es por eso que, como te he venido comentando, México, sin usar un solo soldado por su nivel de influencia y aliados, ha bloqueado Ecuador y las secuelas las sigue y las seguirá sufriendo su presidente. ¿Te imaginas que por atacar la embajada de México haya querido atacar a Ecuador? Que obviamente en México no es súper pacífico, según todos los videos que han subido, no es de buscar, siempre lo han buscado. Pero imagínate que haya sido Estados Unidos, pues Estados Unidos, pum, le mandaba a la chiqui, pero obviamente el pueblo se que paga pato por las irresponsabilidades de él, pues no, pero... Más doloroso aún su pueblo, lo cual continuará hasta que Noboa deje el poder, y que esperemos que por el bien de los ecuatorianos deje el poder el próximo año. Y finalmente, número 3, monopolio. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y de que soy un pésimo Y es que, como te he venido comentando en los últimos videos, casi todos los problemas que tiene el actual gobierno de Ecuador son derivados de sus propias decisiones, las cuales terminan arrastrando a su país. Sin embargo, también ya vimos que gran parte de esos problemas se pueden solucionar si el presidente Noboa deja el poder. No obstante, todo parece indicar que en el 2025 no será tan sencillo, pues por un lado estamos viendo que mucha gente está en contra del actual gobierno, pero por otro lado también estamos viendo que el actual presidente está utilizando todo el poder del Estado para atacar a sus adversarios, incluso sacando de la contienda a algunos candidatos presidenciales rumbo a las elecciones del siguiente año. Como todo dictador, Noboa elimina la candidatura de Jan Topic cabreado mediante su cuenta de X, le dice a Daniel Noboa: créeme, no serás el presidente. Sin embargo, el panorama no pinta nada bien para Noboa, quien deberá convencer a todo un país que está en su contra de que él es la mejor opción para los próximos 4 años, toda vez que el nuevo presidente o presidenta será nombrado el próximo 9 de febrero del año 2025, y en caso de no obtener más del 50% de los votos, se llevará a cabo una segunda vuelta el 6 de abril del año 2025, es decir, exactamente un año después de la invasión de la embajada mexicana por el gobierno ecuatoriano. Qué loco. Y así llegamos al final de este video. Les agradezco bastante si llegaron hasta este punto, pero me gustaría conocer su opinión en 2 temas importantes. Punto número 1, me gustaría conocer tu opinión para saber información, no, o sea, nos llevó de una historia a otra para poder entender. Sí, perfecto. La final nos puso en contexto totalmente, qué loco. Al comenzar este video no tenía ni idea de todo lo que estaba pasando. Entendí todo, que es muy difícil a veces. Qué loco, buen video. Si tú crees que en su momento el presidente Obrador y actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum hicieron algo para mover y hacer algunas llamadas o llegar a acuerdos con sus aliados para que estos, entre todos, hicieran un bloqueo a Ecuador, toda vez que estamos viendo que por un lado le quitaron la energía eléctrica, por otro lado nadie quiere visitarlo, por otro lado ya nadie quiere tener relaciones diplomáticas con ellos y yo creo que México no hizo nada. ¿Qué pasa? Es como... sé que es un ejemplo diferente, pero de buen ejemplo, mira. México es una de las potencias más grandes. Un ejemplo, Daddy Yankee, comparado con el urbano en el que estamos metidos todos. Daddy Yankee es la potencia de las potencias más grandes del urbano. ¿Qué pasó?
Jay Álvarez tuvo un problema con Daddy Yankee y Daddy Yankee, listo, cerró el problema, no le dijo absolutamente a nadie que me ayude, pero tú al tener un problema, Jay Álvarez, con Daddy Yankee, que eres una potencia y tú que eres alguien que recién está empezando a crecer, la gente automáticamente se pone en contra porque no quiere tener de enemigo al grande, entonces le cierra al chico, porque ¿qué le conviene? Y así es, pues son los negocios. Y por eso que fue que Jay Álvarez se apagó. Así que Ecuador, claro, ya sabes lo que te espera. Al principio no entendía lo que me estabas contando y al final tampoco. No, mentira. Al final sí entendí un poco, o sea, al final entendí a qué te referías. Estabas dando como que la misma historia, pero en reggaetoneros. Claro, exacto. Punto número 2 y no menos importante, ¿tú qué crees que vaya a pasar en las elecciones del año 2025? ¿Crees que Noboa continúe en la presidencia o crees que el pueblo de Ecuador termine por sacándolo de la casa presidencial? Todo eso déjamelo saber en la parte de los comentarios. No olviden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como Él puede manipular muchas cosas, puede manipular los votos. Recuerden que todos somos hermanos. Buena vida. Chao. Buen video de Crack, puede manipular los votos, pero pobre Ecuador, ojalá que tengan el poder de sacarlos, sí, porque imagínate, pobrecitos, pero qué buena info, de verdad que está muy bueno este video. Sí, buen video. Muy bueno, información que todos debemos escuchar, culturízate con Cracks, persifere y